Del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl tomó consigo 3000 hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses. Y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: ha llegado el día que te anunció el Señor, cuando te hizo esta promesa: pondré a tu enemigo entre tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó: Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo: ¿por qué haces caso a la gente que dice: David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije: no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce pues que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, Rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿eres tú, David, hijo mío, quien así me hablas? Saúl rompió a llorar y levantando la voz dijo: tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien mientras que yo busco tu mal. Hoy ha demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que se encuentra a su enemigo le permite seguir camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a clamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénense la tierra de tu gloria.
pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él quien nos acompañe en la interpretación de la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que en este día ejerza su acción en todos nosotros. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, viernes 19 de enero, compartimos la palabra de Dios, la primera lectura que está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 24. Hoy nos da una gran enseñanza, hoy nos da una gran lección para la vida. Hoy nos da una reflexión, es muy grande. Si usted se pone a leer el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3 y siguiente, podemos ver la manera de pensar de los hombres, la manera de pensar de un hombre del mundo, la manera de pensar de un hombre de Dios y la manera de pensar correcta, que es la de Dios. Podemos ver el relato de la primera lectura nos muestra cómo el rey Saúl estaba persiguiendo a David porque estaba molesto debido a que la gente le estaba aclamando, la gente le estaba aplaudiendo, la gente le estaba cantando más a él que al mismo rey. Saúl se molestó, salió a buscarlo y lo estaba buscando, y dice la palabra de Dios que estando buscándolo sucedió que David estaba escondido en una cueva. A Saúl le dieron ganas de ir a hacer sus necesidades y precisamente entró en la cueva donde estaba David escondido. Saúl estaba haciendo su necesidad y ahí se entabló la conversación entre un hombre y David. Y dice la palabra: David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron: la manera de pensar del mundo o de los hombres. Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa: pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero David sintió remordimiento de la conciencia por haber cortado la punta del manto de Saúl. Podemos ver la manera de pensar de los hombres. ¿Cuál es la manera de pensar de los hombres? Cuando hay una injusticia, cuando hay una situación negativa, cuando está sucediendo algo, los hombres pensamos de una vez en la venganza. Saúl andaba buscando a David para matarlo. Los hombres, cuando se dieron cuenta que Saúl estuvo en la cueva sin defensa, sin nada, vaya, y dice la palabra de Dios, en aquellos días Saúl tomó consigo 3,000 hombres. Esa era la cantidad de personas que llevaban para matar a David. Es decir, que sí lo podían matar, pero en un momento quedó solo. Y cuando quedó solo, los hombres le dijeron: mire, aproveche, esta es la oportunidad, acabe con su vida. Enseñanza: en tu vida y en mi vida habrán personas que nos orienten mal. Habrán personas que nos orienten por medio de un impulso, por medio de un deseo, por medio de algo que vea. Vaya, haga esto, así, porque si a usted se lo hacen, vuelvo a hacer. Por ejemplo, casos de la vida real que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, una mujer
que el marido le monte cacho o le sea infiel. Se va donde la comadre, le dice, mire comadre, vengo llorando, vengo sufriendo, mi marido me fue infiel. La comadre le dice, usted, mire, yo le voy a solucionar el problema, le voy a buscar otro tipo, otro hombre. ¿Para qué? Para que usted le sea infiel a su marido. Lo que es igual no es trampa, haga lo mismo. Eso significa que así piensan los hombres. El hombre, que la mujer le fue infiel, por ejemplo, ¿qué hace el compadre? Va y le comenta al compadre, el compadre dice, usted tranquilo, que yo le voy a buscar a usted otra mujer para que usted también le sea infiel a la mujer. Págale con la misma moneda. Esa es la manera de pensar de los hombres. Hoy la palabra de Dios nos enseña que los hombres estamos acostumbrados a pensar mal. El rey Saúl estaba buscando a David para matarlo. Fue un momentico a una cueva, quedó desolado. Y los hombres le dijeron, va y lo mata, acabe con su vida. David se impulsó, iba a hacerlo, le cortó la punta del manto. Dice la palabra de Dios que sintió miedo, que sintió pánico. Dice la palabra de Dios, escuche. Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no permitió que tocaran a Saúl. Cuando ustedes y yo somos cristianos tenemos una manera de pensar diferente. Cuando ustedes y yo somos cristianos tenemos una manera de pensar no como piensa el mundo, sino como piensa Dios. Yo hoy quiero enfocar un poquito la palabra de Dios a la situación actual que está viviendo nuestro país. Me disculpan, pero estamos viviendo una situación actual. Ustedes en días pasados pudieron observar el domingo pasado precisamente cómo los obispos de Venezuela levantaron la voz. Cómo los obispos de Venezuela hicieron en relación a un suceso, a un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo aquí en Venezuela. Y el acontecimiento fue que hace mucho tiempo hubo una plaga, y esa plaga azotaba a Venezuela. ¿Qué hicieron los sacerdotes de la Iglesia Católica? Pidieron sacar la Divina Pastora, la imagen de la Divina Pastora, que es una imagen aquí de Venezuela, y la plaga se fue. Los obispos de Venezuela en la reflexión del día domingo hicieron mención a esta situación. Dijeron, Señor, líbranos de la plaga, llevándolo a la realidad, a la plaga de la corrupción, a la plaga de los robos, líbranos de la plaga de esto, hicieron mención de la plaga que se estaban dando, que por medio de esa procesión Dios se llevara todas las plagas. Resulta que ni corto ni perezoso, en Venezuela, lo escucharon las personas que dirigen nuestro país, sin hacer mención, lo escucharon y terminaron diciendo que los obispos son el diablo, que los obispos hay que meterlos presos, que le hagan un seguimiento a los obispos. Querido hermano que me escuche, yo sé que usted me va a escuchar y yo sé que usted me va a oír. Levante la mano en contra del ungido del Señor, Él no se va a defender. Él está indefenso como estaba Saúl. Saúl se portó mal. Saúl hizo lo que estaba mal en los ojos de Dios, sí, pero era el ungido del Señor. Un sacerdote, un obispo es el ungido del Señor. Y si para usted lo hizo mal y habló mal, es porque usted se está yendo por esos caminos, querido hermano que me escucha. Y si la palabra de Dios del domingo pronunciada en boca de los obispos, un mensaje de Dios en boca de los obispos y sacerdotes de la iglesia, le cayó a usted, significa que usted tiene una herida que debe curar y que usted está actuando mal. Acomode su vida. Levante la mano en contra del ungido del Señor. Como ya se ha hecho, no hay problema. Hágalo. Ya tenemos varios mártires. Hágalo. Se le da permiso. Pero escuche, está levantando en contra de la mano de un ungido, de una persona que ha sido consagrado en sus manos, en su cabeza, en su cuerpo, en su alma, en todo su ser, a Dios. Levántelo. Dice la palabra de Dios que Saúl tuvo la oportunidad de matar David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que era el ungido, pero era el rey, y no lo hizo, y tenía 3,000 hombres para hacerlo, y no lo dejaron solos esos hombres, y cuando ya tenía la oportunidad de matarlo, porque era la manera de pensar de los hombres, mate David, mate a Saúl que te está persiguiendo, David dijo, no lo voy a matar porque es el ungido del Señor. Hoy día se nos permite, por ejemplo, otra situación de caso de la vida real, el Papa está dando una visita a América Latina. ¿Cuántos comentarios, cuántas críticas en contra del Papa, que es el ungido del Señor? Duélanle a quien le duela, a usted protestante que me sigue a través de las redes sociales también. Es el ungido del Señor. Desde Pedro hasta Francisco, el Papa Francisco, se han dado más de 260 y pico de papas. Ustedes los protestantes no tienen esos papas, no tienen una línea, ustedes tienen una línea que se corta 200 años atrás máximo, 100 años atrás máximo.
La Iglesia Católica tiene 2000 años de historia con los papas, con los sucesores de Pedro que Cristo dejó. Son los ungidos del Señor, son los sacerdotes. ¿Y ustedes se atreven en levantar la mano en contra del ungido del Señor? Por eso cuando usted comenta, hace un comentario feo en YouTube, en Facebook, acerca de los sacerdotes, acerca de los obispos, recuerde que son los ungidos del Señor. Levante la mano, pelee, grite, zapatee. Yo no le respondo ningún comentario, porque yo no tengo por qué pelear con usted. Yo tengo a alguien que me pelea por mí, alguien que me defiende, alguien quien está pendiente de mí. Los obispos de la Iglesia Católica en Venezuela también tienen a Dios por protección y por eso no se van a callar. En Venezuela fue conocido este hecho, como el obispo habló para el pueblo, y por hablar ya quieren meterlo preso, ya lo están amenazando, ya quieren, búsquelo por YouTube y se da cuenta qué fue lo que dijo el obispo, y evalúe usted qué fue lo mal que dijo. Lo que pasa es que las personas quieren levantar la mano en contra de los ungidos del Señor, y recuerde que David no lo hizo, y por eso le fue bien. Si tú lo haces, recuerde que te puede ir muy mal. Y la palabra de Dios también la refuerza en el Evangelio que está tomado de San Marcos capítulo 3 versículo 13. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso. Eso es un ungido del Señor, el que Dios quiere, un llamado por el Señor. Un obispo es un ungido del Señor. Un sacerdote es un ungido del Señor. Que a usted no le guste, que a usted le caiga gordito, que a usted no le guste la manera de predicar y enseñar, Él es el ungido del Señor. Dios lo llamó porque a Dios le pareció, porque Dios quiso, porque Cristo quiso. Y usted no sea metiche, es el ungido del Señor, no se meta con Él. Si quiere, métase con Él para que usted vea cómo le va. Que se mete con un sacerdote le va mal. Ahorita, más adelante o un poquito más adelante. Porque son los ungidos del Señor. Llamó a lo que Él quiso. Ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él. Para que se quedaran. Por eso un sacerdote va al seminario, se prepara, se forma. En Venezuela pareciera que no hubiera respeto por los sacerdotes. En Venezuela pareciera que fuera algo bonito meterse con los sacerdotes y decirles son el diablo con sotana. Son esto. Escúcheme, querido hermano, si usted es una de las personas que critica a los sacerdotes, que habla a los sacerdotes, eso que usted dice son palabras que se las lleva el viento. Eso que usted dice no es así. Pero usted lo está diciendo, está bien, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Pero escuche, es un ungido del Señor. Para que se quedaran con Él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Para que tuvieran el poder de alejar todas aquellas cosas malas. Constituyó entonces a los 12. Escuche, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro. Simón le cambió el nombre, Pedro, roca sólida. La Iglesia Católica está fundada sobre roca sólida. Y por eso cuando el sacerdote habla, no tiene miedo, porque tiene firmeza, tiene seguridad. Existen diferentes tipos de sacerdotes. Existen sacerdotes que son muy espirituales, muy entregados a la oración. Existen sacerdotes que son entregados a los retiros. Existen sacerdotes que son entregados al pueblo. Existen sacerdotes que son entregados a las comunidades, que dan clase, que forman, que orientan. Existe una cantidad de sacerdotes. Uno de los tipos de ungidos del Señor es como Pedro, con firmeza, que predica la palabra de Dios. Y en Venezuela, los obispos de la Iglesia Católica son como Pedro, roca firme, que predican la palabra de Dios con valentía y no le tienen miedo a lo que puedan hacer, a lo que puedan decir. Y aquí yo no estoy hablando de otra cosa, le estoy predicando la palabra de Dios adaptada a la realidad, a lo que está sucediendo en mi país, porque me duele. Los obispos son como Pedro, que predican con seguridad y con certeza, y cuando hay una piedra, es la que hace tropezar a las personas, es la que la gente llega, se tropieza y se cae y dice, ¡ay, esa piedra! Y empiezan a hablar de la piedra y matan a la piedra. Por eso cuando un obispo habla y enseña la palabra de Dios y da orientaciones y le pide a Dios, hay obviamente personas que se sienten dolidas y tienen todo su derecho de sentirse dolidos. Pedro, escuchen, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes le puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Eran personas valientes que un día fueron a un pueblo samaritano, no los querían dejar entrar y le dijeron, vamos a hacer bajar fuego del cielo para que queme a estos samaritanos que no nos dejan entrar. Eran personas que no tenían miedo. Por eso, cuando un sacerdote habla
a personas quienes dirigen a un país, a personas que están haciendo las cosas mal. A un protestante lo hace con valentía y sin miedo. Y por eso usted puede ver que el Padre, por ejemplo, el Papa cuando habla lo hace con seguridad, con certeza. Y mucha gente se duele. Porque hay discípulos del Señor que son como Santiago y Juan, hijo del trueno, que dicen las cosas y a la gente no les gusta. Pero están enseñando la palabra de Dios. Están orientando al pueblo. Hay otros que son como Pedro, que tienen una firmeza, que son como la roca, que dicen las cosas que hacen chocar y que maltratan y que no les gusta. Son como Pedro. Son ungidos del Señor. Son diferentes caracteres. Hay sacerdotes que son también como Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. En la viña del Señor existen de todo, inclusive existen sacerdotes que hacen las cosas mal y traicionan al Señor. Sí los hay. Sí los hay. Pero también hay sacerdotes que hacen las cosas de la mejor manera y que predican la palabra de Dios, que ayudan al pueblo, que acompañan al pueblo en las necesidades, que están pendientes del sufrimiento y del dolor humano. Hay sacerdotes que están pendientes de lo que está sucediendo para ayudar al pueblo. Por ejemplo, no me lo están preguntando, pero vayan a mi parroquia, los invito. Todos los viernes, los sábados, último de mes, tenemos la olla comunitaria. Buscamos comida para darle al pueblo, porque en Venezuela el pueblo está pasando hambre. No me quedo simplemente como sacerdote, yo, el Padre Marcos, es decir, el pueblo está pasando hambre. Busco la manera para que el pueblo tenga la comida. Le hacemos una comidita solidaria y estamos acompañando al pueblo. Existen diferentes tipos de sacerdotes. Yo veo que un pastor está engañando, está mintiendo como lo saben hacer. A los católicos soy capaz de acercarme y decirle, un momentico, la palabra de Dios dice, debe ser mentiroso, falso. Pero también puedo ver que unas personas están engañando al pueblo y están llevando al pueblo en contra de los obispos y los sacerdotes, lo va a decir, son mentirosos, falsos. Aprendan a escuchar lo que dijeron los obispos y no vengan a calumniar a los obispos, porque somos sacerdotes. Y cuando se acerca el lobo y quiere entrar al rebaño, tenemos que espantar al lobo. Así el lobo se venga en contra del pastor. Así hayan denuncia de cárceles, hayan denuncia de lo que sea, háganlo, no hay ningún problema. Recuerde la primera lectura, que David, teniendo a Saúl en las manos para asesinarlo, para acabar con él, que lo buscaba para matar, no lo hizo, porque respetó a Saúl simplemente por el hecho de ser ungido del Señor. Dios le dio ese cargo, Dios le dio ese puesto. Y en el Evangelio, recuerde también, el Evangelio tomado de San Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesús llamó a los discípulos a lo que Él quiso. Si usted no ha sido llamado por el Señor para ser sacerdote, para ser ungido, es porque usted está llamado para ser padre de familia, es porque está llamado para ser profesor, para ser abogado, para ser maestro, para ejercer una profesión. Dios llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Y le dio el nombre de Pedro, de firmeza, de roca, de dureza. Pero también de Santiago y Juan, hijos del trueno, que hacían temblar a la gente. Pero también gente como Andrés, Felipe, Bartolomé, que tenían su forma de ser. Que la palabra de Dios hoy nos dé dos enseñanzas. La primera, debemos respetar a los ungidos del Señor. Y los ungidos del Señor son los sacerdotes, que hemos sido ungidos de parte de Cristo, quien envió a ungirnos. Son los obispos, es el Papa. Si es usted una de las personas que está metiendo con los ungidos del Señor, tenga cuidado. Si es una persona que critica a los sacerdotes, tenga cuidado. Te está metiendo con un ungido del Señor. Y en segundo lugar, que cuando un sacerdote le caiga gordito, significa que puede ser que te esté predicando la palabra a ti y te esté cayendo y te esté doliendo, pero esa palabra es para ti. Escucha la palabra de Dios de boca del sacerdote. Un sacerdote no te va a invitar y no te va a decir, vaya, haga las cosas mal. Puede ser como Judas Iscariote, traidor, que traicionó a Jesús, pero de 12, uno. Es decir, de entre todos los sacerdotes sí puede haber algunos que fallen, sí, e igual que los médicos, hay médicos que fallan y practican abortos, igual que los maestros que fallan y se dejan comprar para pasar a los alumnos, igual que los abogados que fallan, de entre muchos, algunos que dejan salir a los injustos y meten a la cárcel a los justos. Existen también políticos, algunos que fallan, dentro de muchos, algunos que son corruptos y se venden. Así también existen sacerdotes, dentro de muchos, algunos que fallan como Judas Iscariote. No puedes decir, todos los sacerdotes son así, así malos, no.
Porque no puede decir porque hay un médico malo, todos los médicos son malos. Un abogado malo, todos los abogados son malos. Porque hay un padre de familia malo, todos los padres de familia son malos. No. La palabra de Dios hoy nos enseña que debemos aprender a respetar a los ungidos del Señor. Que la palabra de Dios habite en tu vida, en tu corazón en este día y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les habló el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.